Michelle Bachelet, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, hizo público su informe sobre Venezuela. En el documento da cuenta de graves violaciones de los derechos humanos, así como una estrategia del gobierno del cuestionado presidente Nicolás Maduro y sus instituciones, orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al gobierno. La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos insta al gobierno venezolano a adoptar de inmediato medidas específicas para detener y remediar las graves vulneraciones de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales que se han documentado en el país. Y vamos ahora entonces hasta Nueva York. Desde allí nos acompaña Gilbert Vega con todos los detalles de este informe. Gilbert, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en Panorama Mundial. Y además se conoce entonces este informe luego de la visita de Michelle Bachelet a Caracas en junio y que además ha generado muchísimas reacciones. Así es, María Alejandra, con las buenas tardes. Pues este informe es una petición del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas y en él, como tú lo indicabas, se advierte que si la situación en Venezuela no mejora, el éxodo sin precedentes de inmigrantes y refugiados que abandonan el país continuará y empeorarán las condiciones de vida de quienes permanecen en él. Ese reporte se conoce después de que la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, visitara a Venezuela, esto entre el 19 y el 21 de junio, y se reuniera con el presidente Nicolás Maduro y otros funcionarios del gobierno. Recordemos que ella también sostuvo encuentros con el presidente de la Asamblea Nacional y líder opositor Juan Guaidó, otros representantes de la oposición, la sociedad civil y de las víctimas, entre otros. El documento abarca el periodo comprendido entre enero de 2018 y mayo de 2019. Está basado en 558 entrevistas con víctimas y testigos de violaciones de los derechos humanos y de la deteriorada situación económica de Venezuela, así como de otros 8 países impactados por la misma. Según el informe, desde 2016 el gobierno de Venezuela y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia orientada a neutralizar y reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al gobierno. También detalla la que califica de paulatina militarización de las instituciones del Estado y asegura que durante el periodo evaluado, tanto a las fuerzas civiles como militares se les atribuye la responsabilidad de excesos y abusos en contra de críticos del gobierno y también de su familia, María Alejandra. Ahora, Gilbert, ¿cuáles son quizás las cifras a destacar en este reporte? Pues este informe hace referencia a las presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad y dice que en el 2018 el gobierno registró 5.287 muertes supuestamente por resistencia a la autoridad. Agrega que entre el 1 de enero y el 19 de mayo de este año otras 1.569 personas fueron asesinadas según estadísticas del propio gobierno y también indica que hasta el 31 de mayo había 793 personas privadas de la libertad y que 22 diputados de la Asamblea Nacional, incluido su presidente, han sido despojados de su inmunidad parlamentaria, María Alejandra. Cifras muy importantes, ciertamente. Muchísimas gracias, Gilbert, por traernos todos los detalles de este informe, entonces, de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Gracias. Buenas tardes para ti. Gracias. Y nos vamos ahora hasta Caracas. Desde allí nos acompaña Osmari Hernández, por supuesto, también con las reacciones que se han dado en la capital venezolana. Osmari, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. María Alejandra, buenas tardes. Justamente este informe contempla un apartado en el cual se expone también cuál ha sido la posición del cuestionado gobierno de Nicolás Maduro en torno a las consideraciones emitidas por la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, por una parte, luego de que viniera una comisión técnica avanzada a Venezuela y también luego de su visita al país entre el 19 y el 21 de junio. Hay un pronunciamiento del gobierno de Maduro en el cual emiten unas 70 observaciones sobre este informe. Entre otras cosas, cuestionan la metodología, aseguran que se trata de una visión distorsionada de la situación de los derechos humanos en Venezuela. Pero además, María Alejandra, es importante destacar que hubo varios pronunciamientos por parte de organizaciones no gubernamentales en torno al informe. Una de las abogadas, defensoras en esta materia, Ana Leonora Acosta, se pronunció en las afueras del Palacio de Justicia. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
Sí, cumple con las expectativas, ya que es muy amplio porque va desde los derechos sociales hasta derechos políticos y abarca todos los ámbitos de los derechos humanos. Es muy importante lo que nosotros hemos venido señalando y que se pudo percibir en la visita a la alta comisionada, que los venezolanos no tenemos dónde denunciar. La ansiedad que tenían las víctimas de denunciar ante la alta comisionada demostraba el poco acceso que tenemos nosotros a los órganos de justicia. Y justamente la alta comisionada señala que el Ministerio Público no realiza las investigaciones con respecto a las denuncias que se hacen. La alta comisionada dice que la Defensoría del Pueblo no actúa y ve cómo no se hace justicia en Venezuela. Por su parte, la organización no gubernamental Foro Penal Venezolano se pronunció hace minutos para asegurar que el informe de Bachelet cumplió con sus expectativas y también aseguraron que estarán atentos de si en el pronunciamiento que emitirá este viernes Bachelet ante el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas realizará algún tipo de exhorto a la Corte Penal Internacional para anexar los expedientes en materia de violaciones a los derechos humanos a los casos que ya se están desarrollando allí sobre el gobierno del cuestionado presidente Nicolás Maduro. También estamos a la expectativa de pronunciamiento de las víctimas que sostuvieron un encuentro con Bachelet específicamente el día 20 de junio, en lo que fue considerado como una de las jornadas más importantes de lo que representó la visita de Michelle Bachelet a Venezuela. María Alejandra. Osmari, muchísimas gracias. Ciertamente, bueno, han sido bastantes las reacciones a este informe de Michelle Bachelet. Gracias por acompañarnos, Osmari Hernández, desde Caracas el día de hoy. Cuídate mucho. Y ahora nos acompaña en nuestros estudios Ramón Muchacho, exalcalde del municipio Chacao de Venezuela. Muy buenas tardes, bienvenido, gracias por acompañarnos. Alejandra, gracias, un placer estar aquí. Y sobre todo cuando es un día tan importante, se conoce este informe de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU. Osmari hablaba también de las víctimas que se reunieron con Michelle Bachelet. Y de hecho este informe se basa en 558 entrevistas con víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos. ¿Qué opinas de este informe? Y sobre todo porque en este caso también tenemos la reacción del gobierno al cuestionado presidente Nicolás Maduro, quien dice que hay una visión selectiva y abiertamente parcializada. Así es. Bueno, fíjate, déjame comenzar diciéndote que como opositor venezolano yo tenía pocas expectativas sobre lo que Naciones Unidas en general y la comisionada Bachelet podían hacer en este caso. Y debo reconocer hoy que estoy impresionado por la profundidad del informe que ha presentado. Ese informe no dejó fuera nada. Si tú me preguntas qué faltó, oye, ahí está la tragedia humanitaria, está el hambre, están los muertos, está la represión, están las torturas, están las violaciones a mujeres, están los asesinatos a niños en hospital. Ahí está todo. No faltó nada y quedó escrito, certificado, después de un trabajo profesional, certificado por Naciones Unidas. Es decir, el informe, políticamente hablando, tiene uranio enriquecido. Peor no le podía ir al gobierno. ¿Por qué creías que, o tenías pocas expectativas con este informe? Mira, yo creo que dos cosas. Primero, creo que Naciones Unidas ha tenido una actitud frente a la crisis venezolana muy blanda. Creo que el concierto de naciones ha preferido mirar a los lados que ver la tragedia en vivo y directo en Venezuela. Y luego, tal vez por un tema personal, pues creo que Bachelet por su trayectoria, su cercanía con el régimen cubano y con los Castro, me prejuició. Ahora, creo que la Bachelet, 2 veces presidenta de un gran país amigo, sabía que esto podía ser un evento definitorio de su carrera política. Y yo creo que hizo lo correcto, dijo la verdad, lo dejó escrito, debo reconocerlo, tengo la mejor impresión del informe y de su trabajo. Y creo, ya tú lo mencionabas, María Alejandra, la reunión con las víctimas, creo que fue importante. Hay reportes que se hicieron públicos sobre una de esas reuniones en donde ella inclusive se quebró emocionalmente, recordando además que ella también lo vivió en su familia. Claro. Digamos, ella también fue víctima por sus padres, ¿no? De hecho, una de las cosas que decía que pues podía haber quebrado, se podía quebrar Michelle Bachelet hablando con las víctimas era precisamente en un tema que ella insta al gobierno y le dice solucionar algunas de las cuestiones más espinosas, entre otras, el uso de la tortura y el acceso a la justicia, pero sobre todo el tema de la tortura, porque luego que sale Michelle Bachelet, se conoce, por ejemplo, de la muerte del capitán Acosta Arévalo, quien presuntamente fue torturado también durante su encarcelamiento. Pero además, para mayor ironía y gravedad, él es secuestrado estando Bachelet en Caracas. Él junto a 4 más los invitan a una reunión y después de esa reunión los 4 son secuestrados y bueno, resulta y muere menos de una semana después torturado.
Y ahí vamos al otro tema, María Alejandra. ¿Qué pasa después de este informe? Es decir, las víctimas, los venezolanos que son víctimas de esta tragedia, hoy, después del informe, ¿cómo cambia su vida? ¿Están mejor? ¿Están peor? La verdad es que en Venezuela poco va a cambiar hoy, probablemente. Claro. Pero la pregunta es, ¿cuáles son los próximos pasos? Los venezolanos estamos siendo diezmados y no podemos escapar de esa tragedia solos, no podemos liberarnos. No es que queremos morir, sino que no podemos liberarnos de un tirano que nos está diezmando. Y el planteamiento aquí es al mundo. El mundo que ahora tiene este informe, esta certificación de que el horror del que tanto hemos hablado es verdad y es peor de lo que pensaban, ¿qué va a hacer ahora? ¿Va a seguir viendo cómo un pueblo es sistemáticamente masacrado y cómo millones se lanzan por todo el continente a tratar de sobrevivir? ¿O se van a tomar acciones contundentes que consigan detener la tragedia Y humanitaria? ella habla precisamente del drama también migratorio de los refugiados, que va a seguir eso sucediendo si no se soluciona y si no se detiene esta crisis. Ahora, con respecto a lo que tú dices de la comunidad internacional, más temprano escuchaba a la analista política Giovanna Da Michele. Ella decía que esto era sencillamente, daba como un respaldo a todo lo que venía diciendo Venezuela, allí creo que es más o menos lo mismo que tú estás diciendo, o que han denunciado los opositores y críticos al gobierno por mucho tiempo, pero que la realidad de esto se tiene que resolver internamente en Venezuela, que quizás sí puede estar más cercano ese quiebre militar por la cantidad de militares que ya pues han salido, pues por supuesto, de la lealtad al régimen de Maduro y más a Guaidó. ¿Qué opinas tú? Oye, difiero, María Alejandra, porque se está muriendo gente en Venezuela. Nosotros no podemos seguir esperando en vano que la Fuerza Armada Nacional, que es la que respalda a Maduro, lo mantiene en el poder y masacra a los venezolanos, utiliza fuerza letal contra ellos, sea la que resuelva el problema. Eso no va a ocurrir. Y déjame decirte, a medida que pasa el tiempo es más difícil que los militares actúen y se pongan del lado de la Constitución, porque a medida que pasa el tiempo son muchos más los que se han tenido que ir 500 en Cúcuta. Con eso ya no contamos. El capitán de corbeta fue asesinado. ¿Cuántos están presos? ¿Cuántos se fueron de baja? Es decir, a medida que pasa el tiempo y las atrocidades se acumulan, es más difícil que los militares puedan reaccionar. Eso probablemente no va a ocurrir. En Venezuela no hay una solución interna. Cuando alguien dice es que los venezolanos están esperando que les vayan a resolver el problema, es una falta de respeto, porque los venezolanos hemos hecho todo, hemos marchado, hemos dado nuestra vida, hemos votado 1000 veces en condiciones desfavorables, hemos hecho todo, María Alejandra, y seguimos luchando, pero necesitamos ayuda porque no podemos solos liberarnos de esto, y es lo que el mundo tiene que entender. El mundo tiene una responsabilidad en lo que está pasando en Venezuela. Nosotros nos metimos en este problema, pero no somos nosotros los responsables en resolver un problema que ya se escapó de nuestras manos y que amenaza a todo el continente. Y si me permites, hay países que les preocupa el problema, no por la muerte de los venezolanos, sino por la crisis migratoria que ellos tienen en sus respectivos. La cantidad de venezolanos que tienen en sus países. Y entonces cuando la Bachelet toca esa tecla, porque ella sabe que hay países que aquí están más preocupados por su tema migratorio, que es legítimo que estén preocupados, porque son países que están llenos de problemas, desde Colombia hasta Argentina, están llenos de problemas. La migración venezolana desordenada, desaforada, es otro problema. Pero ellos tienen que entender que mientras no se resuelva la causa de que genera esa crisis humanitaria en Venezuela, esa migración va a seguir, y esos migrantes son seres humanos que tienen derechos. Y sobre todo porque, mira, me gustaría, por ejemplo, hay algo que dice Michelle Bachelet, dice, espero sinceramente pues que las autoridades examinen con detenimiento toda la información, porque ellos dan aquí consejos puntuales, cosas que deberían hacer para solucionar esta crisis. Dice, todos deberíamos estar de acuerdo en que todos los venezolanos merecen una vida mejor. ¿Por qué hablamos de esto? Y hablemos entonces sencillamente de este informe y en cifras. 5.287 muertes en el 2018. Estos son asesinatos. Claro. Cuando se habla, por ejemplo, de 66 muertes entre enero a mayo de 2019, nada más. Claro. Colectivos, los responsables y supuestamente fuerzas de seguridad del gobierno fueron responsables de 52 de esas vidas que acabaron. Y así pues seguimos, por supuesto, con las cifras que realmente son impresionantes. Bueno, pero es que al final está la constatación, María Alejandra, de que la llamada, irónicamente, revolución bonita terminó, ¿cómo será la fea, no? La revolución bonita terminó en esto, como han terminado todos los experimentos socialistas en el mundo, María Alejandra, como terminó en Cuba, porque lo que pasa en Venezuela pasó en Cuba y sigue pasando, y está pasando en menor medida en Nicaragua, pero eso pasó en la extinta Unión Soviética, eso pasó en los países en donde gobiernos se hicieron dueños de todo y se perpetuaron el poder a través de la represión y el hambre. Esta película la ha visto la humanidad muchas veces y ha terminado muy mal. ¿Cuánto le falta a los venezolanos sufrir para que podamos llegar al final de esta película de terror? Y sobre todo porque en este caso los 5.000, casi 300 muertos fueron supuestamente por resistencia a la autoridad. Si a eso le sumamos la cantidad de detenidos que hay, pero ya que hablabas también de la comunidad internacional, lo que deben hacer, increíble que la tercera reunión del Papa Francisco con Putin, entre los temas que tocaron fue precisamente Venezuela. Vamos a ver qué sucede.
Así es, y ahora hay una nueva convocatoria, una reunión en Perú de países para tratar el tema de Venezuela, pero María Alejandra, aquí necesitamos nosotros, más allá de la reunión, fíjate, hay mucho movimiento en todas, pero sin una dirección concreta, es como un pulpo en patines, todo el mundo se mueve, pero no sabemos para dónde vamos, necesitamos un plan de acción para salir de Maduro y rescatar a Venezuela y a los venezolanos. Y estaremos atentos, por supuesto, nosotros aquí en CNN para reportar toda esa información. Muchísimas gracias, Ramón, por acompañarnos el día de hoy. Un gusto conversar contigo. Ramón Muchacho, exalcalde del municipio de Chacao, en Venezuela, en Caracas. Y aprovecho para preguntarles a todos ustedes qué opinan con respecto a este tema, a este informe presentado por la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, @RequenaCNN es mi cuenta en Twitter, pueden utilizar la etiqueta Panorama Mundial y más adelante espero tener tiempo para poder compartirlos con todos ustedes. Y cuando